¿Usted les parece entonces que está muy claro que son dos modelos diferentes? Sí, claro. Que no hay continuidades de alguna manera, no sé, el ajuste sobre el salario, los efectos de la devaluación en la vida cotidiana, Bueno, uno podría decir, la cuestión del trabajo. para entrar en el clásico del conversatorio, que el Ministerio de Economía tiene una visión bastante ortodoxa de la heterodoxia, por decirlo de alguna forma. Discursivamente. Traducirlo al castellano, a ver cómo sería eso. Claro, discursivamente trata de hablar de cuestiones de equidad, etcétera, etcétera, pero a la hora de los bifes, el uso del presupuesto, las medidas de políticas públicas no van a favor de que mejoren los ingresos de la población y por ende que se pueda desarrollar el mercado interno y por ende que haya un modelo productivo. Por eso planteo si no debe haber sectores de la sociedad que consideran que en política salarial, política de ingreso, el tema de las jubilaciones, en realidad no hay una ruptura con el modelo macrista, sino ciertas con continuidades, ¿no? Si uno mide... Yo creo, Daniel, que la política... Más allá, a ver, más allá de las... Andrés Calamaro, ¿no? Decía las cuentas no se pueden pagar con amor, ¿no? Sí. Más allá de la buena voluntad, de los soldado romano a Dios. Esa es la canción de Calamaro, ¿no? Más allá de los discursos, de la palabra, de la retórica, de la narrativa y demás. Bueno, el kilo de carne. El kilo de carne ha tomado algunas decisiones en atención a mejorar. Yo diría, y en orden a este punto me parece muy importante porque uno puede estar en desacuerdo, ser crítico de algunas cuestiones, pero no podemos perder de vista el tamaño, el sentido y la velocidad del daño de Macri. Yo creo que cuando lo veamos en el tiempo va a ser similar al daño que hizo Martínez de Oz en términos socioeconómicos. Recomponer esa situación no es fácil. Pido. Esa narrativa no está construida. Bueno. No está construida, está bien. Pero es la realidad que viven todos los argentinos. Pero la narrativa en términos políticos no está construida. O sea, a mí me parece que hubo un cambio, hubo un cambio en este último discurso del presidente. Fue mucho más claro en estas situaciones, ¿no? En que fue en Tecnópolis, creo. Sí, en Tecnópolis. Hay un país que representamos nosotros, que es un país que cree en un Estado presente, que cree en un Estado igualador, que cree profundamente en la democracia y profundamente en las instituciones de la República. Y hay otro país que no cree en la justicia social, que cree en que cada uno debe salvarse solo, y por eso hablan tanto del mérito y de la meritocracia, que generó la mayor decadencia económica que recordamos, que es el endeudamiento que vivimos. Miren, la puerta de salida está ahí, ya cruzamos esa puerta. Y ahora tenemos que resolver qué camino vamos a elegir. Porque si los argentinos nos equivocamos, si no tenemos memoria de lo que pasó hace 2 años, no de lo que pasó hace 20, podemos tomar un camino donde, según dicen ellos, la salud no era una prioridad. Podemos emprender un camino donde en la educación pública algunos tienen la desgracia de caer. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos caer en un camino donde las universidades deben dejar de abrirse porque los hijos de los obreros no tienen posibilidades de estudiar. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos caer en un sistema que dice, bueno, como tengo déficit fiscal no tuve más opción que endeudarme en 100.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos tomar un camino donde los que nos gobiernan nos inviten a enamorarnos del Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo, lo dicen ellos. No he llegado a la presidencia de la Nación, primero solo. En realidad estaba hablando de antagonismos, aunque aparte del espacio no le guste, y los planteó con mucha claridad. El antagonismo de la industria o la desindustrialización, del ingreso o no el ingreso de la población, del Estado presente o no el Estado presente. Me parece que lo planteó muy adecuadamente. Además, sí, está bien, pero yo entiendo, a ver, no me voy a poner voy a poner un poco abogado del diablo. Digamos, bueno, el ápero Macri. ¿Lo vas a defender a Macri? Eso ya. No
No, no lo voy a defender de ninguna manera, lo voy a defender a Macri, no hace falta. No, era una ironía por lo de Abogado del Diablo. Muy buena película, Abogado del Diablo, con Al Pacino y Keanu Reeves. Que la culpa la tiene Macri, y en particular yo me quedo tranquilo en ese sentido, porque cuando pasaba eso nosotros lo estábamos diciendo. Así que yo no tengo ninguna cuenta moderna. Ninguna cuenta pendiente, yo en particular, y este pequeño segmento llamado Siempre Soy, con respecto a este tema. Vos lo has padecido, Amado, vaya si lo has padecido, mucho, vos y tu familia. Artemio lo ha dicho en todos los lugares posibles, así que nosotros, me parece que humildemente no tenemos que insistir. Pero yo recuerdo también el brindis con gaseosa pomelo frente a la Catedral de Luján en una misa conjunta entre Alberto y Macri. Y eso tenía un sentido unívoco desde el punto de vista político. O sea, yo voy a decir algo incómodo, la deuda del macrismo no se investigó. Bueno, el presidente promovió una investigación penal, veremos. Eso lo hizo en el primer tramo. Yo creo que el gobierno ha cambiado la actitud y ha tomado nota de que efectivamente el ritmo, el tono y la modalidad de del primer tramo de gobierno no se podía mantener, era insostenible, porque para bailar el tango se necesitan dos, y había un solo actor que proponía un cambio en la perspectiva de mayor moderación y mayor amplitud en las políticas y contemplar intereses diversos. Yo creo que el gobierno ha cambiado para bien, y me parece que esa va a ser una de las claves por las cuales galvanice un triunfo en el medio mandato. Ahora, reconozco, Daniel, de que hay políticas que a mi juicio debieran ser profundizadas a un ritmo mucho más intenso que el que hoy efectivamente vivimos. Sin embargo, a pesar de que eso existe, a mí no me cabe ninguna duda de que estamos en la confrontación de dos proyectos que en perspectiva son absolutamente antagónicos. Si no me cabe ninguna duda por algunas cuestiones que han tomado, algunas medidas últimas que me parecen saludables, y además porque creo que en el Ejecutivo se encuentra el liderazgo más importante en términos populares del siglo pasado y lo que va de este siglo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Para mí la presencia política de Cristina, en términos de perspectiva, le da un valor adicional al proyecto que encabeza Alberto Fernández y lo transforma claramente en antagónico al neoliberal. Bien, te agregaría, si me permitís, Daniel, algo. Sí, esto que vos señalás, y que Artemio también concordaba, tal vez el momento más equívoco de ese tango de a dos que bailaba uno solo fue lo que sucedió entre las PASO y la elección general. Y te agregarían entre las Déjame PASO, traducir la metáfora, o hágalo usted, la metáfora tango de a dos que bailaba uno solo sería... Alberto Fernández proponía poder transitar ordenadamente el final del mandato de Macri, poniendo mucho capital político en juego. Yo creo que Alberto Fernández puso mucho capital político que genuinamente el espacio había juntado y consolidado para llegar a las PASO. En esa circunstancia, el actual presidente le tiende un puente político a Macri para que la cosa no empeore, y Macri, en lugar de usar esa situación para el bien de las argentinas y argentinos, lo que hizo fue su máxima versión de cinismo, odio, y me importa tres pitos lo que le pasa al pueblo, para, en términos también metafóricos, prender fuego Roma, ¿no? Lo que pasó con el dólar y lo que pasó con los ingresos de la población en el final del gobierno de Macri es antológico. Eso ya lo dijo, eso lo dijo Cristina, lo dijo Máximo Kirchner, le pusieron cifra, 22.600 millones de dólares de fuga, pero me va a poner de vuelta en una situación incómoda. Para comentar la realidad estamos nosotros. Ellos no estaban para comentar la realidad. Bueno, yo creo que el discurso... O estoy yo, mejor dicho. Dos cosas te trato de complementar de eso. Primero, que el discurso de Alberto Fernández de Tecnópolis me parece que
marca una clara diferencia con el tramo entre las PASO y las generales del 2019. Me parece que el presidente cabalmente interpreta y entiende lo que está en juego en esta elección. Y es esa perspectiva que decía Artemio, ¿no? No es que hoy vas a tener otro modelo, pero en perspectiva está la posibilidad de transitar otro camino. Y acá me parece que hay una cosa que cabe, que también el problema puede no ser el modelo, sino los intérpretes. Cuando muchas veces, vos fíjate lo que hace la derecha al revés, trae un modelo que destruye a la Argentina regularmente. Uno podría decir con Martínez de Oz y la dictadura genocida cívico-militar, podría decir con Surruil, podría decir con Cavallo, podría decir con Cavallo II con De la Rúa, donde además estaban Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Sturzenegger, Duhovne, y la última versión, la de Macri. O sea que regularmente cuando vienen ellos a hacer lo que hacen, el problema es el modelo. Sin embargo, el discurso público hegemónico pone la dificultad de ese periodo en la persona. De la Rúa era un tonto, Menem era un frívolo, Macri era un vago. Y yo creo que el problema no es ni el tonto, ni el frívolo, ni el vago. El problema es el modelo que venían a implementar. Bueno, cabe la recíproca en este momento. ¿Cómo sería? Porque esos funcionarios que no funcionan. Vos tenés un modelo que además tiene que haber ejecutores. Hay un director y hay ejecutores. Pido, vos pensás que la política, el rumbo es el adecuado, pero que los intérpretes no son los adecuados. Musicalmente hablando. En economía, claramente. Llegó el clásico de todos los viernes. Sí, pero después me parece que hay otra cuestión que también dijo Cristina, que es un, digamos, es un líquido que se expande más, que es el temor a tomar decisiones o el temor a ejecutar decisiones. Y esta es una cuestión del equipo. Me gustaría tener eso. ¿Vos percibís en funcionarios de este gobierno el temor a tomar decisiones? Tomándome de las palabras que expresó Cristina, parece que hay debates o disputas que no se terminan de cerrar para avanzar por ciertos caminos. Por ejemplo, ¿dónde? ¿En la justicia, en la economía? No, yo me imagino que en las cuestiones financieras hay mucho de esto. Que en las cuestiones de cómo acometer la situación de los precios hay mucho de esto, porque uno no puede poner el tema precio de la República Argentina en la Secretaría de Comercio, es un poco más amplio que eso, ¿no? Tiene mucho más que ver. Uno podría pensar desde las cuestiones crediticias hasta ciertas cuestiones regulatorias o de funcionamiento, hasta cuestiones tributarias. Entonces, me parece que en este tipo de enfoques no se termina de haber definiciones. Podríamos pensar en lo de Vicentín también, en el mismo sentido, ¿no? A ver, ¿qué les pareció la aparición de Victoria Tolosa Paz y su frase en un programa de YouTube asignado al público joven, al electorado joven, con dos referentes como Rosenblatt y Rechimusi, referentes por lo menos para ese segmento, diciendo, bueno, el peronismo se goce, con el peronismo se garcha? ¿Le parece una boutade, una provocación, un detalle color? ¿O es una discusión más de fondo? ¿Le parece que es una frivolidad en este momento, donde los jóvenes están sufriendo lo que sufren el resto de los argentinos? Recesión, ingreso, perspectiva, futuro, trabajo, inflación. Digamos que fue una respuesta hábil en un contexto televisivo, digamos, preparado, orientado a los jóvenes, pero no, me parece interesante la respuesta, se puede reflexionar acerca de ella, pero bueno, es parte de la campaña, esperemos que no siga manteniendo la centralidad que tuvo. Me parece un exceso de centralidad, pero bueno, es una respuesta dentro de un contexto obviamente orientado a un público específico. De todas maneras...
en la campaña del Frente de Todos, Artemio, estaban felices, ¿eh? Decían, logramos instalar un tema de campaña, todo el mundo está hablando de eso, se logró el nivel de conocimiento de Tolosa Paz que le estaba faltando. Estaban exultantes, ¿eh? Sí, por eso. Te quiero decir, ¿eh? Fue una respuesta interesante en un contexto orientado al público juvenil. Dio resultado de conocimiento, no me cabe duda, pero digamos, hay otros temas centrales que también hay que desplegar. Para mí tiene dos ejes, por lo menos para pensar esta situación. El primero es el que estaban diciendo ustedes, que definitivamente instala a Victoria Tolosa Paz, que no es menor, porque instala una gran comunicadora y una gran polemista. Entonces, le ponen la central, es como que se tocó un gong, pero un gong que no con un palo, sino con la bolita en la punta para que suene como tiene que sonar, porque a partir de esa definición me parece que todo el mundo va a escuchar más a Victoria Tolosa Paz, algunos ya la escuchábamos. Le va a prestar más atención a lo que dice. Ese es un eje y creo que, si uno lo mira en términos de instalación, ha sido extraordinario. El otro eje, que me parece que uno podría transitar la reflexión desde la supuesta frivolidad a la profundidad de la política. Porque cuando Victoria Tolosa Paz hace esa expresión, yo creo que es una voz altisonante diciendo que el pueblo necesita las respuestas hoy. Que las soluciones para la vida tienen que estar en la vida. ¿Y por qué esto me parece humildemente a mí importante? Porque esto es lo que viene a poner el peronismo en la vida política argentina, desde sus comienzos. Todas las filosofías, ideologías de la modernidad, desde el marxismo al liberalismo, incluida la Iglesia Católica, implican una promesa a un futuro donde si haces un montón de cosas bien, algún día vas a tener respuesta. Y la verdad que en términos políticos concretos es algo muy nocivo para las sociedades, ¿no? Porque es la forma en que las clases dominantes buscan mantener los reclamos acallados. Y yo creo que lo que ha dicho Victoria vuelve a poner este tema sobre el debate. Las soluciones son hoy, y las soluciones tienen que ser hoy y para las mayorías. Porque con el cuento del trabajo duro, etcétera, etcétera, vivimos en la dictadura de los herederos, ¿no? Entonces, bueno, la exorcizar la inmediatez está en la base de la teoría del derrame. Claro. Entonces me parece que ese costado habría que permitirle también a la campaña que se desarrolle un poco más, y me parece que lo que hizo Tolosa Paz abre esa discusión. Bien, a ver, voy a tomar un término que acabas de decir vos, como la inmediatez que plantea la frase de Tolosa Paz, y lo que dijo antes Artemio. Con respecto a cuando hablábamos un poquito de las perspectivas, decía, bueno, mirá, Artemio está, o por lo menos lo que entendí yo, Artemio, de lo que dijiste, es, mirá, no son iguales, porque en perspectiva son diferentes, ¿no? Para decir una manera. Porque hay una conducción política bien distinta. Claramente, pero eso estamos hablando de futuro, digamos. A ver, en la materialidad de la vida cotidiana, hoy comprás menos kilos de carne hoy, o con la jubilación mínima de lo que comprabas cuando asumió Alberto Fernández, para dar un ejemplo. Y ni hablar si lo comparás con el último día del gobierno de Cristina, digamos. ¿Cómo se concilia eso de alguna manera? La necesidad cotidiana, inmediata, porque no todos tienen la misma perspectiva a la hora de elegir o de determinar un voto, como decir, bueno, estoy eligiendo un camino más de largo plazo. Pero, Daniel, yo te lo plantearía al revés.
¿qué estaría pasando hoy si no estuviera este proyecto político? Que también ¿Qué es parte estaría de la realidad. pasando? ¿Qué estaría pasando? Y hubieras tenido, no podrías haber dado respuesta con los hospitales al tema de la pandemia, porque no estaban. No hubieras tenido presupuesto para las vacunas, porque no hubiera estado. No hubieras tenido una política de conseguir vacunas alternativas a las comerciales, que nunca hubieran llegado. No hubieras tenido el IFE, no hubieras tenido algunos alivios. Te seguirías teniendo aumentos de tarifas monstruosos. Tendrías aumento de las prepagas monstruosos. O sea, uno puede imaginarse qué hubiera pasado. No me quiero poner en abogado del diablo, pero los Dije aumentos de la monstruosos. prepaga. A mí me hubiera gustado que no hubiera. Los aumentos de la prepaga hoy. Pero imagínate, si tenemos con este gobierno, tenemos También. aumento de telefonía y de cable, imagínate esto en manos de Macri, ¿no? No, Está pero bien. tendríamos un sacudón social e institucional de proporciones dantescas. No sé dónde estaríamos como sociedad. Muy probablemente sin la coordinación de expectativa que genera el Frente de Todos y en particular, insisto, la figura de Cristina. Esto estaría bastante parecido a los peores países del continente. Y ya Coordinación sabemos de expectativas favorables de los sectores populares. Confían en ella. Confían en ella. Sí. Bien. ¿Y ustedes no piensan que el resultado de estos domingos va en ese camino a validar o no esa expectativa? Yo creo que va a validar esa expectativa y creo Bien. que buena parte del triunfo se debe a la confianza que despierta Cristina Kirchner sobre los sectores populares, que no los va a traicionar. De ninguna manera. Y analizando esto, en el futuro lo interesante va a ser ver para qué usa el gobierno ese triunfo, que es otro análisis. Bien, eso vamos a esperar que en caso de que se dé el triunfo, Sí, bueno, Daniel, después... me parece que desde este espacio, ¿no?, que compartimos hace tanto, no se pueden comparar escenarios como si fueran pasivos. Esto que trataba de desarrollar antes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estuviera Macri? También es un dato para esta elección. Porque si no nos quedamos solamente con todo lo que no se está haciendo. Y hay mucho que se está haciendo que compensa lo que se venía y cómo hubiera seguido ese camino. ¿Qué hubiera hecho Macri con la deuda? Tomar más deuda, poner a alguien del Fondo Monetario al frente de la economía y seguir desarmando ministerios, despidiendo empleados públicos, aumentando los impuestos al consumo y bajando los impuestos a los ricos. ¿Cómo hubiera enfrentado esta situación? Bueno, alguna idea tenemos porque lo escuchamos estos días. Bien. Vamos ahora a otro tema. De cualquier manera, se va a develar el misterio dentro de pocas semanas, dentro de 2 domingos, cuando sepamos la elección y con el resultado vamos a ver cómo se está manifestando la sociedad masivamente. Tema Milei. De los tres, yo soy el que, entre comillas, soy el que más temor le tiene al tema Milei. ¿Ustedes cómo ven el fenómeno Milei? ¿Ven alguna perspectiva? ¿Ven algo preocupante ahí o no? ¿O ven una especie de fenómeno de ventisca, digamos, que no es un fenómeno demasiado a tener en cuenta? Bueno, desde el punto de vista de lo que Milei expresa como proyecto político, si es que podemos llamar proyecto político a lo que expresa Milei, vamos a intentar, es muy preocupante, pero me parece que es una, te diría, consecuencia directa de lo que implicó el gobierno neoliberal de Macri, la aparición de estos sectores duros de derecha dura e irresponsable, me parece que es un subproducto de los gobiernos neoliberales. Hay un sector claramente de la sociedad argentina que apoya una alternativa que a mi juicio, bueno, obviamente es irracional, pero que no lo dejo de ver como un subproducto del gobierno nefasto de Mauricio Macri, donde, entre otras cosas, buena parte de lo que dice Milei se hizo. Se violentó el Estado de Derecho, se persiguió opositores, se mató dirigentes sociales opositores. Se utilizaron los medios, la justicia de manera discrecional en favor del Poder Ejecutivo. O sea,
buena parte de lo que plantea hoy Milei, con un estilo más brutal o más espectacular, ya lo hizo Macri cuando le tocó gobernar. Yo te agregaría, Daniel, coincidiendo con lo que presenta Artemio, que el fenómeno Milei es la aparición de un discurso que en Argentina parecía erradicado. O sea, no me parece importante en términos cuantitativos electorales lo que vaya a pasar, sí en la calidad de la discusión democrática, porque con este asunto de que hay que cagar a patadas a los zurdos, etcétera, etcétera, bueno, en los 70 pasaron cosas muy pesadas, ¿no? Demasiado graves en nombre de ese tipo de discusiones como para dejarla pasar, me parece. Y ahora esto queda corroborado con la cuestión Bussi. O sea, que Milei trabajó para Bussi. Claro. Entonces, lo de Leandro Santoro, una buena develación, ¿eh? Creo que eso es, esto que reveló Leandro Santoro, es un hecho para no pasar inadvertido y no dejar de hablar de esto, ¿no? También es el economista. Le dijo zurdo de mierda al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Imaginemos que entonces no Mirta queda nada. había dicho que viene el surdaje, se lo había dicho a Néstor Kirchner. Sí, pero eso... Pero lo de Mirta fue en ese marco, se viene el surdaje como una frase. Además no dijo que había que cagarlo a patadas o aplastarlo. Claro, a ver, acá... Aplastarlo, dijo Milei. A ver... Y esas fotos como boxeador, la verdad que es patético. No, Milei además, yo les digo... no lo separaría del fenómeno de María Eugenia Vidal diciendo que algunos se puede fumar un porro y otros no. Porque acá, por poner cara de buena... no cambia, ¿no? O sea, piensa lo mismo. Es que exactamente, piensa lo mismo para la educación, para las drogas y para todo, para el salario. Exactamente, mirá qué futuro le espera a los jóvenes, sin porro, sin educación y ganando 15 lucas porque dijo que el salario que pensaba ella era la mitad del salario. Era la mitad. Un país bárbaro les espera. Eso es María Eugenia Vidal. Pero además es mucho más grave porque dice, algunos porros sí y otros no. Los que yo decida. Y esa gente habla de autoritarismo. Ella dice, algunos van a la universidad y otros no, los que yo decida. Y hablan de autoritarismo. Para mí lo de Vidal realmente la careta se le cae cada vez más rápido, ¿no? Bueno, no olvidemos que Macri dijo que había que tirar a Néstor Kirchner por la ventana, ¿no? Así es. O sea, no es que ellos fueran un dechado de buenos modales y de discurso amigable. Eran violentos. Fueron muy violentos a la hora de gobernar. Pero la verdad es que a Vidal la tenía es un subproducto de eso. Con cara de buena. En el caso de Milei, para mí, incorpora al lenguaje político el término zurdos de mierda, que la verdad que es un término que es ajeno a la discusión política, digamos. Incorpora el término los voy a sacar de patadas en el culo. Y atención a que ese discurso termine... una cosa es que lo diga, no sé, en un acto, una cosa es que lo diga en un canal de televisión y otra cosa es que lo termine diciendo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Eso tiene un impacto diferente. Estamos ante algo, en mi opinión, con el paso de las semanas y el tiempo va a develar si estamos ante más de lo mismo o ante una novedad, ante algo novedoso. Y esto que decís vos, Daniel, un enigma. Yo le agregaría que ese discurso violento, antipolítico, sobreamplificado por algunos medios, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a decir algo y para ir cerrando, ¿no? Es un candidato que el gobierno, de un modo muy elegante, ha motivado de alguna manera porque interpreta que los votos de Milei se los saca a Juntos por el Cambio, digamos, la cuenta aritmética que ellos hacen. Por eso yo creo que se está jugando aprendiz de brujo. Esos cálculos tacticistas siempre terminan, claro, lo voy a decir en latín, como el culo. Déjame decir algo incómodo, ¿no? Yo prefiero algún voto más en Juntos por el Cambio y que ese discurso tan violento no permee. Sí, claramente. Puede tener una dinámica muy compleja.
último detalle, ¿no? En lo que dijo, que estuvo muy bien, Leandro Santoro, muy bien, cuando le respondió a Milei, cuando Milei le preguntó, che, ¿de qué trabajás, de qué vivís? Y Leandro Santoro le contó su historia, que es la historia de la clase media golpeada porteña, ¿no? Y su propio recorrido. Y cuando revela ahí que fue asesor de Antonio Domingo Musi, el represor que estuvo en Tucumán, ahí da otro detalle que tampoco habría que soslayar, ¿no? Es que Milei es el economista en jefe, él tiene derecho a trabajar y por lo que yo sé, el trabajo que hace lo hace de un modo correcto. Él es economista en jefe de Eduardo Ornequian, el que es presentado como un paradigma de la burguesía nacional, ¿no? Y que tiene muchos funcionarios del actual gobierno trabajaron con Eduardo Ornequian. Así es. O sea, Milei se cruzaba, vamos a decirlo de otra manera, discúlpeme, dato público, se habrá cruzado en la máquina de café con Vilma Ibarra, digamos, que era la asesora legal de Eduardo Ornequian, y fueron contemporáneos. Digo, para entender, porque parecía ser que Milei vino, viste, de un plato volador y es una invención de La Nación Más. Sepamos también el análisis completo, si se quiere, de la cuestión de Milei, que para mí, insisto, representa un enigma. Bueno. Un enigma, una circunstancia a ver. Hoy leía, apenas me corro del tema, aunque no tanto, leía un trabajo interesante sobre Perú en la revista Nueva Sociedad, que termina así. La autora del trabajo es una politóloga, su nombre es María Sosa Mendoza, y termina así. A ver qué opinamos con respecto a esto, porque me pareció muy aleccionador. En sus próximos pasos, Castillo y su gobierno deben pensar estratégicamente. La gobernabilidad no tiene por qué significar acercarse al centro o ponerse en piloto automático, porque como ya se preguntó el politólogo Alberto Vergara, ¿a Ollanta o Mala le valió algo moderarse? ¿No es interesante esta nota? Muy bien. Artemio, como siempre, muchas gracias. Querido Amado, muchas gracias. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Será hasta la próxima para todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros